Piensa en el último mito que escuchaste o que conozcas. Zeus, Thor, Osiris, el que sea, o el que quieras. Posiblemente nunca hayas pensado la razón de por qué ese mito existe. No quién lo inventó, ni cuándo, ni dónde aparece por primera vez, porque eso es relativamente fácil de averiguar. Quiero que te preguntes algo más grande. ¿Por qué existen los mitos? ¿Y por qué millones de personas, en culturas diferentes, imaginaron las mismas historias? Esos diluvios que destruyen todo, los héroes que bajan al inframundo y vuelven, dioses que mueren y resucitan, hombres o dioses que roban fuego o conocimiento divino y los regalan a la humanidad. Y las serpientes, siempre serpientes gigantes o dragones, por todos lados y en toda cultura. Eso no puede ser casualidad, porque es algo que vemos en cientos de culturas diferentes. Es un patrón. Y lo más importante, que pocos saben, es que ese patrón está hablando de ti y de mí, porque los mitos fueron y son la psicología antigua del ser humano. Pregúntale a 10 personas qué es un mito y 9 te dirán lo mismo. Es una historia antigua que explica las cosas cuando no había ciencia. Culpamos a los antiguos de que no sabían lo que hoy sabría cualquier crío con un móvil. Por ejemplo, cuando la gente veía un rayo, decía, eso lo lanza Zeus cuando está enfadado. Efectivamente, esa es la explicación oficial que nos enseñaron y que casi nadie se detiene a cuestionar. Parece bastante razonable. Pero es mentira en su esencia, aunque no se equivoquen del todo. Los griegos no tenían pararrayos, es verdad, ni entendían las razones físicas detrás de un rayo. Pero reducir el mito a simple explicación es como decir que Shakespeare escribía obras de teatro porque no había Netflix. Atento ahora. La palabra griega para estas leyendas es mythos, que significa relato, cuento o discurso. Pero los propios griegos tenían otro concepto, además de mythos, otra palabra distinta que ellos usaban para el pensamiento racional. La palabra que seguro habrás oído es logos, que significa algo así como la explicación lógica y que puede ser usada como algo que hoy llamaríamos ciencia. Así que de base ya tenemos dos palabras para dos cosas diferentes. Si los griegos hubieran creído que sus mitos eran una versión primitiva del conocimiento científico, es decir, si ellos realmente pensaran que su explicación mitológica era la explicación real, no habrían necesitado dos palabras, habrían usado solo una. Pero no fue así, y durante siglos usaron mitos para los relatos, y logos para la ciencia y la lógica, separando bien qué era mitos de lo que era logos. ¿Qué te dice eso en realidad? Pues yo creo que ellos sabían algo que nosotros olvidamos. Sabían que había un conocimiento que no es lógico, o una forma de saber que ni proviene de la razón ni lo intenta, pero que no significa que sea falso. Es decir, el mito no es una explicación errónea o infantil, sino otro tipo de verdad que no funciona por argumentos, sino por imágenes y por intuición, que no se demuestra con la lógica, sino con la experiencia, y que se reconoce. Llevado al ejemplo del rayo y Zeus, el mito no habla de cómo funciona el rayo, está hablando de cómo se siente el enfado de Zeus, que, trasladado al ser humano, es mostrar las consecuencias de la ira y cómo sientes eso. Mitos y logos no son lo mismo, pero ambos nos hacen falta. Ahora vamos a avanzar unos 2000 años hasta principios del siglo XX, porque quiero presentarte a un señor extraordinario.
un psiquiatra suizo llamado Carl Gustav Jung, que lleva años atendiendo a pacientes con crisis psíquicas graves de todo tipo imaginable. Vamos, alguien acostumbrado a tratar con eso que antes llamaban locura y que hoy seguimos sin entender del todo, pese a todas las explicaciones. En sus consultas, Jung empieza a notar algo muy raro, o al menos curioso. Sus pacientes de todo tipo, y que incluían a gente sin formación, a veces casi analfabeta, describen de modo increíble visiones con símbolos idénticos a los símbolos de mitologías antiguas que ellos posiblemente no conocían. Por ejemplo, un obrero suizo ve siempre en sus brotes delirantes la misma imagen que aparece en un papiro egipcio que solo conocen 4 egiptólogos. O el caso de una mujer, una ama de casa, que le cuenta un sueño que coincide punto por punto con un mito hindú del que nunca había oído hablar. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Casualidad? Por supuesto que no. Jung no creyó que fuera azar. Así que empezó a desarrollar una idea que, por cierto, le iba a costar la amistad con Freud y parte de la reputación académica que tenía. Ya sabemos la bienvenida que se le da al conocimiento que se sale de lo aceptado. La novedosa y original idea de Jung era que debajo de tu mente personal, de la mía, por debajo de los recuerdos, por debajo de lo que creemos que somos conscientemente, hay una capa más profunda que además es como un sustrato. Un sustrato que no es tuyo ni mío porque es común a todos y que funciona como una memoria grupal de toda la especie humana. Para diferenciarlo del inconsciente o subconsciente personal del que habló Freud, porque son niveles distintos, a ese sustrato grupal Jung lo llamó el inconsciente colectivo y afirmó que está conformado por imágenes y símbolos primordiales que se repiten y se repiten en todas las culturas porque son parte básica y primordial de la mente y el alma humanas. A esas imágenes simbólicas las llamó arquetipos. Y hay muchos, innumerables. Por ejemplo, la madre, el héroe, la sombra, el viejo sabio, el niño divino, el tramposo, etc. ¿Y sabes qué? Pues que los mitos, como dijo el propio Jung, son exactamente eso. Son los arquetipos en movimiento. Son los símbolos básicos de la mente, alma, de la especie humana. Por ello el ser humano siempre tuvo la necesidad de contar esas historias, esos cuentos donde las imágenes universales se ponen a actuar para nosotros. Así, no parece entonces difícil entender por qué tantas culturas diferentes tienen diluvios. Porque todas las mentes humanas sienten y saben en algún rincón profundo que todo lo que uno ha construido puede hundirse de pronto en una noche. Por eso también todas las culturas tienen a héroes que han descendido al inframundo, han cumplido una tarea y han vuelto transformados para contarlo. Porque en las cavernas de todas las mentes humanas se intuye, sin saber lógico, que hay momentos en la vida en los que tienes que bajar al fondo de algo oscuro, propio e interior, para resurgir de las propias cenizas. Los mitos no son historias sobre dioses que vivían en montañas, ni héroes que buscan aventuras. Son historias sobre la especie humana y sus patrones. Son historias sobre ti, sobre mí y sobre lo que debemos enfrentar o integrar en nuestras vidas, pero contadas con dioses y personajes extraordinarios, para que resuenen y se guarden en nuestro interior.
para que cuando algo arquetípico ocurra en nuestras vidas, recordemos lo que le ocurrió a un dios e intuitivamente sepamos qué está pasando. Y se hizo así desde tiempos ancestrales, porque así se llegaba a la gente. Y porque como los mitos son inmortales y se adaptan a los tiempos, presentados de modo consciente y lógico, no los habríamos creído. Y ahora déjame ponerte 3 ejemplos, rápidos y concretos, sin profundizar demasiado, para que veas a qué me refiero. Esta señorita es Perséfone, y la versión que nos contaron en el colegio o en la secundaria es más o menos esta. Ella, Perséfone, hija de Demeter, un día como otro cualquiera, está recogiendo flores tranquilamente. Hades, el dios del inframundo griego, la ve y se enamora perdidamente de ella. Así que sale de la tierra en su carro negro y se la lleva a rastras sin preguntar. Demeter, la madre, que es la diosa de la agricultura, la fertilidad, las cosechas y las estaciones, destrozada ante el rapto de su hija, entristece y con ello hace que la tierra se muera de pena también y los campos se marchitan y todo deja de ser fértil. Imagina la catástrofe para el mundo. El caso es que esto acaba bien, porque al final Zeus manda al inframundo al gran dios negociador, al gran dios de la palabra, al gran Hermes, para pactar un acuerdo beneficioso para todos con Hades. Se decide que Perséfone pasará medio año arriba y medio año abajo. Durante el tiempo que Perséfone esté en el mundo de arriba, en la superficie, su madre Demeter, contenta, fertiliza y hace crecer de nuevo toda la vida orgánica. Y cuando su hija está en el inframundo, Demeter, entristecida de nuevo, hace marchitarse todo. Eso explica las estaciones. Es un bello cuento para entender el ciclo de la vida y es una capa aceptable del mito. Fin. Pero vamos a leerlo de otra manera. Algo más profundo y en clave personal. Como si hablara de algo que te ha pasado a ti o a alguien cercano o que puede ocurrir. Una chica inocente, confiada y alegre en un campo, haciendo lo que siempre hace, en un mundo seguro y conocido. De repente, algo inesperado ocurre y debajo de sus pies el suelo se abre y la arrastra hacia abajo, hacia el más profundo y oscuro de los abajos posibles. Un adiós repentino y traumático de la vida que conocía y un verse en una situación inexplicable y oscura de donde no parece haber salida ni retorno. ¿Te suena eso de algo? ¿No es algo que nos ocurre a los seres humanos? Por supuesto que sí, a todos. Y lo reconoces porque este mito, por debajo de lo superficial, habla de crecer y atravesar la oscuridad. Se da cuando uno sufre la primera pérdida importante, una gran decepción o una ruptura que no viste venir. El mito de Perséfone habla, y no habla, de una chica griega y de las estaciones. El arquetipo de Perséfone es el arquetipo simbólico del momento en que cualquier ser humano deja de ser inocente, porque la realidad se presenta más oscura de lo que estaba acostumbrado. Pero lo más interesante de este mito arquetipo es que cuando Perséfone vuelve, no vuelve igual, vuelve más oscura y capaz de mirar al abismo. Vuelve siendo una reina del inframundo durante la mitad del año, que no solo ya habita un lugar que antes no conocía, sino que es capaz de aceptarlo y seguir con su vida. El mito, psicológicamente,
Dice que el descenso a tu propio infierno no mata si lo sabes encarar, hace crecer y expandir la experiencia vital. Pero hay que bajar. Del inframundo nos vamos al Minotauro en el laberinto. Te resumo rápido el núcleo, porque este mito es precioso y tiene mucha historia antes. Hay un monstruo, un hombre con cabeza de toro, al que han encerrado en un laberinto y que devora a todo el que entra allí. Hasta que el héroe, Teseo, baja, consigue matarlo y salir de allí, siguiendo un hilo que había ido dejando a lo largo del laberinto. Una historia conocida más del típico héroe y sus aventuras. Pero claro, todo está lleno de símbolos que no se usan como adorno y están elegidos de modo consciente. Veremos solo uno. Un laberinto. ¿Por qué el monstruo está allí dentro y no en un bosque o en otro lugar? Bien, esto es sencillo. Un laberinto es algo muy reconocible y no es un sitio cualquiera. Es un espacio claustrofóbico que te desorienta, donde das vueltas, donde crees que avanzas y en realidad estás volviendo sobre tus pasos. ¿Qué hay en el ser humano que parezca a veces un laberinto? Solo mira tu mente. ¿No son muchas veces nuestros pensamientos un laberinto? Bien, asociación establecida. Ahora sigamos. En el centro del laberinto hay algo mitad humano, mitad animal, instintivo y temido, incomprendido y encerrado para siempre, oculto. Pues mira, hay algo en el centro de tu mente, escondido y no reconocido, que si bajas lo suficiente, observarás que es algo que has rechazado, algo que no quieres mirar, algo que es tuyo, pero que te da vergüenza aceptar. Puede ser cualquier cosa. Tu rabia no aceptada, envidia, deseo de cosas que no deberías desear, egoísmo, eso da igual. A este monstruo encerrado y que devora interiormente, el gran Jung lo llamó la sombra. En el nivel profundo del mito, Teseo, el héroe, hace lo que casi nadie se atreve a hacer: bajar al fondo de sí mismo, recorriendo el laberinto de la mente. Se enfrenta a lo que vive ahí y vuelve gracias a ese hilo en la mano que lo conectaba con la salida. Entiende por qué este mito sigue vivo y como el anterior jamás morirá. Porque todos tenemos un minotauro interior. Casi todos preferimos fingir que el laberinto no existe. Algunos ni lo saben. Y ahora nos vamos al diluvio. Este está en todas partes. Los griegos tienen el diluvio de Deucalión. Los mesopotámicos tienen el de Utnapishtim. Los hebreos tienen el diluvio conocido de Noé. Los hindúes tienen la historia de Manu y el pez. Los mayas tienen un diluvio. Los aztecas, los chinos, los aborígenes australianos, los pueblos amazónicos. Toda la humanidad tiene un diluvio. Más de 200 culturas en los 5 continentes, contando que por una razón un dios destruye todo con el agua, que alguien sobrevive y que se reinicia todo de nuevo. Hay que aclarar que durante mucho tiempo se pensó, y en círculos académicos se piensa todavía, que esto era una memoria de alguna inundación real o una catástrofe climática al final de la última glaciación. Y bastante de eso puede haber, muy posiblemente. Pero como todo mito, si leemos entre líneas, si sintonizamos esta historia legendaria de otra manera, podemos oír otra cosa.
Hay algo que transmite que hay momentos en la vida humana en los que todo lo que eras se disuelve. Lo que creías, la máscara que habías construido, el trabajo con el que te identificabas, a veces eso, gota a gota y sin darnos cuenta, se va inundando hasta que se hunde y se disuelve. Fin. El agua, la vida se lo tragó todo y ya no existe. Y lo único que quedó es una barca con algunas piezas sueltas, con pequeños elementos de lo que fuiste, que pudiste rescatar a última hora o que bien eran básicos. Y ahí estás tú flotando, sin casi nada, a la deriva y sin divisar tierra firme. Pero el mito dice que la tierra siempre vuelve a aparecer, distinta, eso sí. Es un reinicio con lo mínimo y esencial. Y cualquier ser humano que haya vivido lo suficiente ha pasado por un diluvio o lo va a pasar. Leer los mitos así cambia todo. Si los lees por curiosidad cultural, por aprender un poco más, como quien visita un museo, está bien, está muy bien. No dejes de leer los mitos. Pero si los mitos son mapas de la experiencia humana, escritos por gente que observó la psique durante siglos y destiló eso que vieron en historias reconocibles y perdurables eternamente, entonces leerás la versión extendida del mito. Leerás el mito multinivel. Y el mito multinivel es mirarte en un espejo muy antiguo y mágico. Especial porque no ves tu imagen superficial, sino tu estructura interna. La forma que tiene tu vida, tu experiencia, tu alma y tu personalidad. Algo que, por otro lado, es exactamente lo que necesitaríamos ahora, que nadie nos enseña a leernos por dentro. Porque las religiones ya no son apoyo para la mayoría, porque la filosofía es ignorada y porque la psicología se ha vuelto una lista muerta y mecánica de síntomas. Nuestro autoconocimiento se ha reducido a frases vacías de Instagram que nadie entiende de verdad. Los mitos están ahí para ser leídos como se merece, de un modo vivo, humano y profundo. Por eso existe este canal, para hablarte de mitología comparada y psicología profunda, para mostrarte mitologías que probablemente ni sabías que existían, y para contar las versiones originales olvidadas de los mitos suavizados que ya conocías. Por eso existe Mitos y Sombra. Y si lo que acabas de oír te ha tocado de algún modo, probablemente es que ya perteneces aquí. Gracias. Mi enorme agradecimiento a Cenomis por esta maravillosa música. En este vídeo has escuchado los temas Tupan Fatalism, Vulgar Tupan y Where Meaning Emerge. Si quieres explorar más e introducirte en su profundidad, te dejo los links de la música de Cenomis en la descripción del vídeo. My thanks to Cenomis for this wonderful music. In this video, you have heard the following tracks: Tupan Fatalism, Vulgar Tupan, and Where Meaning Emerge. If you would like to explore more and dive deeper into Cenomis music, check the links in the description of the video. Enjoy!